más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Gracias, Padre amante y Dios eterno que mora en las alturas. Una vez más nos da el privilegio de juntos, como hermanos, leer tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, mi Dios, de todo corazón, porque ella siempre tiene algo para nosotros. Gracias, y tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Oh, qué maravilla es leer tu palabra. Como Jeremías decía que debemos de comérnosla, pero no literalmente, sino comérnosla porque siempre debemos de estar deseosos de oír palabras tuyas, porque siempre vienen a alegrar nuestro corazón. Gracias, mi Dios, gracias por todo. Padre. Ahora, mi Dios, pedimos que tú unjas los labios del predicador, nuestro pastor, y que las palabras que él dice no sean de él, no, sean palabras tuyas puestas en los labios de él, para nosotros ser edificados, mi Dios. Necesitamos edificación, necesitamos estar firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, mi Dios. Gracias te damos porque tú ves nuestro interés, que queremos ser edificados para predicar tu santo y bendito evangelio. Danos también la fuerza, la voluntad de hacer lo que debemos de hacer. No lo que decimos que vamos a hacer, sino lo que debemos hacer. Porque tú eres el que pone lo bueno en cada uno de nosotros, tanto el hacer como el querer hacerlo. Que seamos hermanos que se preocupan por ser aprobados de ti. Queremos y deseamos ser aprobados ante ti, ante Dios, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque trazan bien la palabra de Dios. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo a favor nuestro. Somos una manada pequeña, pero eso es solamente hasta cuando tú quieres, porque creceremos en gracia y en el conocimiento de nuestro Gloria a Señor Dios, Jesucristo. aleluya. Favores que te pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, aquel que murió y pagó por nosotros, y nosotros somos hijos adoptados tuyos. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi pastor. Gracias. Amados, antes de entrar en el tema, una bienvenida cordial a cada uno de ustedes. Usted sabe que el orden de los factores no altera el producto. A veces damos la bienvenida primero y oramos después y viceversa. Pero yo siento que el servicio al Señor no debe ser tan estrictamente formal. Debe ser diversificado, que exactamente fluido, que se sienta la libertad, porque somos una familia. Gloria al Señor. Y más adelante yo voy a hablar, hermanos, de la importancia de reunirnos acá, porque noté la alegría de algunos hermanos cuando supieron que íbamos a tener el tercer viernes y el primero también. Y eso tiene una importancia, no lo pase por alto. Pero antes de entrar en materia, hermanos, quiero decirles que ya a Julio le dieron de alta, a mi hermano. Gloria a Dios. Y está en su casa.
Si alguien me lo hubiera dicho antes de él tener esta gravedad, yo no lo hubiera creído. Pero ya está en su casa y él agradece las oraciones. Susana, mi hermana, me mantiene los boletines todo el tiempo, me mantiene al tanto, mi hermana querida de allá, y yo estoy informado. Hermanos, las oraciones son poderosas, las oraciones de ustedes. Pablo dice en la carta a los Efesios, orando, algunas veces, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, dice Pablo. Usted tranquilito, tranquilita, de rodillas por ahí, dirigiendo sus oraciones al Todopoderoso. No crea que eso es poca cosa. Eso es grande delante de Dios. Y si Dios tiene que remover este mundo, lo va a hacer a través de nuestras oraciones. Hablé con Raymond también. Cuando tengo oportunidad le dejo saber el cariño, el afecto que le tiene la iglesia. Y aunque él no es muy expresivo, yo sé que él ama a la iglesia también. Yo sé que él ama a la iglesia. Y pronto lo tendremos por aquí. Le estamos pidiendo a Dios que comparta un domingo aquí con nosotros, en uno de esos viajes que él da. Está de cumpleaños este mes. Pero esta gente joven, ellos no hacen muchos planes, ¿no? Las cosas de cumpleaños para ellos no es demasiado formal. Gloria al Señor. Quiero solamente ratificar lo que el hermano Dore me acaba de decir, que ese viernes que nos toca a los caballeros vamos a tener el sermón del monte en Mateo capítulo 5. Hermanos, más adelante cuando Pablo llama a los corintios hermanos, es que yo quiero hablar de la importancia de nuestras reuniones. Lo he hecho anteriormente, pero quiero utilizar ese término para recalcar algunas cosas. Pero sí, hermanos, vamos a tener dinámicas también aquí. Vamos a aprovechar esos viernes para tener testimonio. Diferentes actividades podemos tener aquí en la iglesia. Y nos sentimos dichosos de tener esos viernes disponibles. Como Pablo dijo, la gracia de Dios. El tema de la gracia es un tema tan grande como sublime, el tema de la gracia. A usted le parecerá extraño, pero a mí me ponen delante el amor, el conocimiento y la gracia, y usted se sorprendería que yo me decidiera por la gracia. Y mire, de los dones, entre la esperanza y la fe, el amor va a estar allá, la esperanza y la fe se quedan aquí. Mire, el conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo prefiero la gracia de Dios. Pero eso es tema de otro momento. Para yo compartir con ustedes lo completa que es la gracia de Dios. Todo lo que Dios da es completo, hermanos. El problema está en el manejo nuestro de lo que Dios nos da. Ahí es que está el problema. Y nuestro hermano Dore acaba de leer en 1 Corintios 15, del 1 al 11, y solamente les puedo decir en forma de introducción que la región de Corintios no era una región próspera, eran ricos los corintios, no era una región totalmente desprovista de recursos. Y Corintio se encontraba en el istmo, que es la franja estrecha de la tierra que separa el norte del sur de Grecia. Esta es la ciudad de Corintios. Según Hechos capítulo 18 verso 11, el apóstol Pablo permaneció allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios a los corintios. 18 meses declara la palabra que tuvo el apóstol. Amados, el apóstol fue misionero, el apóstol fue pastor, el apóstol Pablo fue maestro también. Dice Hechos 18:11, enseñando la palabra del Señor, el apóstol allí. Y es maravilloso el tiempo que él estuvo allí con los corintios.
y las experiencias que pudieron compartir. Abrazados del Padre. Ese es el título. Y a propósito del título, hermanos, cuando usted piensa en su Padre, piensa en Dios mientras ponemos nuestra mente a pensar. Cuando usted piensa en su Padre biológico, ¿qué imagen llega a su mente? ¿La imagen de un padre cariñoso o la imagen de un padre violento? Cuando usted piensa en su madre, en su padre, ¿qué memorias llegan? ¿La imagen de un padre comunicativo o un padre indiferente? Eso yo lo dejo a discreción suya, porque son preguntas retóricas que nos llevan a reflexionar y a pensar. Yo sí les puedo contar de mi padre una experiencia breve. Mi padre no le gustaba mucho expresar los sentimientos. Mi padre era muy reservado, pero se dejaba sentir el afecto de él. No era muy comunicativo mi padre. Y piensen en el título, Abrazados del Padre. Mi padre tenía algo que a nosotros nos gustaba, a la familia. Perdón, hermano, déjeme coger otro micrófono, porque este tiene eco. Mi padre tenía algo que nos gustaba como familia, que mi padre era hogareño. Mi padre de su trabajo a la casa. En la casa le visitaban amigos, tocaba la guitarra, hacía esto, hacía lo otro, pero en su casa, mi papá. De vez en cuando veíamos una película juntos. Mi papá no era muy expresivo de labios. Nunca recuerdo que me haya dicho, yo te amo, mi hijo. Yo no recuerdo un abrazo de mi padre. Pero a su forma, yo sentía que nos amaba. Y cuando mi padre estaba en la casa, se sentía algo hermoso, porque nos sentíamos, había una sensación de seguridad en la casa, cuando la figura paterna estaba allá. Pero había otra cosa, había orden cuando mi padre estaba en la casa. Hay de aquel que se le zafara una mala palabra, en el comedor de nuestra casa o en cualquier lugar de la casa, que mi padre la oyera. No importa que sea el más pequeño o el más viejo. Porque mi papá, sin mediar palabra, mi papá no daba así, no. Mi papá daba así. No hablaba mucho, pero había que estar derechito. Había orden. Nos sentíamos seguros en la casa. Aunque mi padre no hablara, aunque mi padre no dijera media palabra. Pero nos gusta sentir, nos gustaba saber que nuestro padre estaba ahí, en nuestra casa, fomentando la unión, fomentando el orden en el hogar. Y para hacerle breve esta experiencia de mi padre, mientras ustedes también piensan, anidan en su memoria, cuando mi padre y yo cruzábamos de Villa Duarte a Santo Domingo, yo siempre estaba de la mano de él, agarrado de mi padre. Como estaba agarrado de mi padre, a mí no me preocupaba nada. No me preocupaba por cruzar la calle, era bien pequeño. No me preocupaba por lugares poco iluminados. No, lo que a mí me preocupaba y me ocupaba era estar agarrado de mi papá. Mi papá se encargaba del resto. Mi papá se encargaba de lo más importante, que yo cruzara la calle con seguridad y resguardarme en lugares pobremente iluminados. Él se encargaba de eso. Yo me encargaba de estar agarrado de él siempre. Es penoso llevándolo a una figura espiritual. Es penoso, lo digo con pena, que con frecuencia nos soltamos de las manos del Padre. Los creyentes nos soltamos de la mano del Padre. Usted se sorprenderá. Y cuando nos soltamos de la mano del Padre, elegimos por dónde caminar. Y fuera de la protección del Padre, hermano, en vez de seguridad y tranquilidad,
Viene todo lo contrario cuando nos soltamos de la mano del Padre. Cuando nos soltamos de la mano del Padre, viene la adversidad y nos golpea en la cara. Y no ha pasado bien ese golpe y viene otro. No es que yo digo, hermanos, que estar agarrados del Padre siempre va a ser felicidad y va a ser una luna de miel. Lo que yo les garantizo a ustedes, por testimonio de la Biblia, que si estamos agarrados de nuestro Padre, de las cosas más importantes se encargará Él. Las cosas más importantes, las cosas más trascendentes, se encargará Él, nuestro Padre Celestial. Es importante estar agarrados de la mano del Padre, ir por donde Él nos lleva, no por donde nosotros hemos elegido. Yo le he dicho a ustedes en otras ocasiones, voy a ir rápido, hermanos, que a veces le presentamos a Dios una situación y no hemos terminado de decírsela y arrancamos por ahí. Eso no es esperar en el Señor. Esperar en el Señor, si usted va a una entrevista de trabajo, si usted tiene un viaje pendiente dentro de 8 días, ese tiempo usted lo ponga en las manos del Señor para esperar en Dios. Como usted está agarrado de la mano del Padre, pues el Padre tiene el derecho de decidir si eso va, si eso debe ser modificado, o si simplemente no nos conviene. Pero hermano, presentarle una cosa a Dios y salir corriendo, eso no es ponerlo en las manos de Dios. Eso es informarle a Dios, que es muy distinto. Es muy distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero debemos estar agarrados de nuestro Padre siempre. Hermanos, me es rica esta lectura. Y solamente voy a utilizar términos dentro de versículos. Porque mire, estaríamos aquí tiempos acá. Pero mire la introducción de Pablo, hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermano. Pablo no utiliza el término hermano como un cliché. Usted sabe que un cliché es una expresión odiosamente repetitiva. Cuando la gente no tiene mucha facilidad de expresión, repite mucho una frase. Pablo no está utilizando el término hermano aquí como un cliché, como que no tiene otra cosa que decir. Si alguien tenía un léxico extenso, ese era el apóstol Pablo. Pero es que para él la palabra hermano era una palabra demasiado grande. Usted ve que tiene una coma. Amado, cuando usted ve una coma en la palabra, miren, es como si la coma le estuviera diciendo: haz una pausa. Haz una pausa en esto. Y medita en lo que sigue más adelante. Cuando usted vea una coma en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, hay una cantidad de cristianos alarmante que no ha sabido valorar la palabra hermano. Es como cualquier palabra para ellos. Cualquier palabra. Cuando aquí anunciamos lo de los viernes, yo sentí la alegría de algunos hermanos y hermanas de que vamos a estar reunidos aquí. Pero hermano, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿Cuál es el propósito? ¿Por las bonitas paredes que tiene la iglesia? ¿Por lo espaciosa que es? No. Primeramente es por el Señor. Pablo define la iglesia como la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es el color de las paredes, no. Y luego nosotros, el compañerismo cristiano. Piensen mucho que es una palabra muy grande, la palabra hermano. Pablo la repite decenas de veces en sus escritos. No era porque Pablo no tenía más que decir. Créanme, es que era demasiado importante para él el significado de la palabra hermano. Miren, yo estaba ahí orando hoy, y cuando yo oigo las voces de algunos hermanos, porque algunos entran calladitos, pero algo dicen, otros son un poco más expresivos, y yo les digo a ustedes de mi corazón,
Cuando yo oigo la voz de ustedes en la iglesia, eso es música para mí. Porque son mis hermanos. Yo me alegré con los que me decían, dijo el salmista, a la casa de Jehová iremos. Pero muchos creyentes, no, me da lo mismo. Verme con los hermanos, no importa, me veo después con ellos. Pablo sí sabía sopesar el término hermano. Y hay dos términos en el versículo 1 y en el versículo 2 que sería un error imperdonable pasarlo por alto. Por el peso de esas dos palabras. Por el significado que tienen en el versículo 1 y en el 2. Y no solamente son grandes en significado, son términos trascendentes. Algo trascendente es lo que va de una región a otra o de un estado a otro. En este caso, esas palabras son trascendentes porque tienen que ver con esta vida aquí, temporal, con los resultados de la vida eterna. Y esos términos no los podemos soslayar. La primera es perseverar. Y en el verso 2, retener. ¿Qué significa perseverar? Mantenerse firme. Eso es lo que significa perseverar. El término retener es mucho más que tener algo en las manos. La palabra retener es mucho más que tener algo de cierto valor guardado. La palabra retener significa asegurar algo para que nadie me lo quite ni nadie me lo robe. ¿Y en qué debo perseverar? ¿Qué debo retener? La palabra predicada. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y la sentencia que viene más adelante me enseña, por palabra de Pablo, que esas palabras juegan un papel fundamental si vamos a estar en el cielo o no. Dice el apóstol, si no creísteis en vano. Eso es serio. Eso es serio. Hay gente que se enreda en las patas de los caballos con aquello que si se pierde la salvación, que si no se pierde. Pregúntale a Dore. Dore tiene una definición sencillísima de eso. Y yo como pastor le digo que le pregunten a él, porque tiene la misma definición que tengo yo. Definitivamente la salvación no se pierde, tomando en cuenta la fuente que la proveyó. Porque fiel es el que prometió, ese es Dios. Pero hermanos, si no cumplimos con estas dos palabras, perseverar y retener, no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. El término, si no creísteis en vano, fíjense en el punto del sí. El punto significa que esto es condicional. Si no creísteis en vano, dice el apóstol. Si usted ve un punto en el sí, es una cláusula condicional. Si usted ve un acento, es una afirmación que se está haciendo. O sea que la salvación que nos dio Dios, yo no tengo duda que no se pierde. Pero como es condicional, yo tengo que cumplir mi parte, como dice San Pablo aquí. En perseverar y retener la palabra predicada, hermanos. Hermanos, créanme, yo tengo demasiado temor de Dios para predicar algo fuera de esta palabra. Todavía, con los años que yo tengo, a mí me dan nervios preparando el mensaje en mi casa. Nervios me dan a mí. Y usted dirá, no, pero el pastor está exagerando. Todavía me dan nervios a mí la palabra. Preparar el mensaje del Señor. Y Zoraida que está allá en mi casa con mi esposa, Zoraida que sabe cómo estoy yo. Es un placer el mensaje de Dios. No se crea que yo tengo una lucha campal ni nada. Es un placer. Pero como es una gran responsabilidad, porque quiero predicar de aquí. Estamos cansados, hermano. Las ideologías y las filosofías no nos llevan a ninguna parte. Siguen los mismos problemas. Siguen los mismos problemas.
Cuando la palabra sale del corazón de acá, mire, transforma cualquier cosa que se encuentre en su camino. La palabra del Señor. Entonces, hermano, ese sí es una cláusula condicional. La palabra que os ha sido predicada. Eso es serio, es un tema serio. Y es el apóstol que lo dice. El verso 3 me interesa, porque primeramente os he enseñado. Mire, lo segundo, lo tercero y lo cuarto es importante. Pero lo primero es lo primero, dice el apóstol Pablo. ¿Qué yo aprendo con esto? Que lo que Pablo está transmitiendo no se lo inventó. Pobre de Pablo si trata de cambiar un principio establecido por nuestro Señor. Pablo nunca estará a la altura de Cristo. Como ser soberano, Pablo fue grande, un gran hermano. Pero en cuanto a alcance divino, jamás se le para a Jesucristo. Y pobre del apóstol, la autoridad de Pablo no llegaba tanto de decir, déjame modificar ese principio. Por eso Pablo dice, porque primero os he enseñado lo que yo recibí. Eso yo no lo toco. Porque, hermano, los principios no cambian. Los principios son siempre. En cualquier cultura, los principios son principios. Yo creo en esta palabra, somos hispanos. Pero un asiático que cree en esta palabra tiene que someterse a estos principios para él mismo. Si una persona del norte de Europa cree en Jesucristo, este principio tiene que creerlo, tiene que tomarlo, porque es para todos. Por eso Pablo es cuidadoso. Lo que yo le enseñé. Porque ahora hay muchas novedades, hermanos. Muchas novedades. Muchas cosas, entre comillas, que nuevas. Pero no hay nada más nuevo y más vivificante que la palabra del Señor. Nada. Nada. Entonces ese versículo 3 es muy importante. Lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Cristo tenía que morir para resucitar. Porque los muertos son los que resucitan. Los vivos no. Jesucristo tenía que morir para resucitar y darnos a nosotros la redención y la salvación. Pero ese versículo 3 es muy importante porque da el motivo por el cual Cristo murió. ¿Porque no le gustaba la vida? No. Murió por tu pecado y por el mío. Eso nos compromete a serle fiel al Señor. Dice por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué palabra tan poderosa! Oseas capítulo 6, versículo 2, dice, después de 2 días Él nos dará vida. Y al tercer día resucitará y estaremos delante de Él. Cuando Pablo dice, conforme a las Escrituras, Pablo se está remitiendo al Antiguo Testamento. Y ese verso de Oseas 6:2 es específicamente un término mesiánico. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día resucitará y estaremos delante de Él. No es lo mismo, hermano, cuando decimos, yo me imagino, o yo supongo, que cuando usted dice, las Escrituras dicen, la palabra de Dios dice. Por eso es que la palabra de Pablo salía tan fuerte, porque tenía su base aquí, en las Escrituras. No era la noción del apóstol. Él tenía muchos temas que traer, pero él sabía que el más importante era el de la palabra de Dios. Era el de la palabra del Señor. Y él citaba el Antiguo Testamento, como hemos venido diciendo. Y Oseas es apenas uno de los versos que señalan a Jesucristo, que señalan el Calvario. Pero Pablo comía palabra. Aunque fuera el Antiguo Testamento,
Pablo comía palabra de Dios. Él lo vivía. Él se deleitaba, el apóstol, en esto. ¿Por qué el verso 4 es importante también para nosotros? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Vuelve otra vez y aterriza en las Escrituras por segunda vez. Hermano, cuando usted habla por la palabra, hay una certeza invencible, hay una fe inconquistable cuando usted dice, la Biblia dice, porque la Escritura dice. Mire, hay un poder que paraliza las tinieblas y derriba los muros y todo argumento, hermano, en la palabra del Señor, las Escrituras. Pero usted examina algunos términos del verso 4 y usted dirá, pero el apóstol está como sobreabundando en esto. Hay palabras como que él las dijo de más, porque ya uno se imagina que iba a ocurrir. Mire, por ejemplo, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Ya él dijo que Jesús murió por nuestros pecados. Alguien dirá, pero está sobreentendido que iba a ser sepultado. Mire, cuando la palabra trae algo sobreentendido, el propósito del Espíritu es que haya un principio que se fije en tu mente y en la mía. Eso no está de más ahí, de que Cristo fue sepultado. No está de más. Es importante para nuestras vidas. Si está sobreabundando la palabra, es porque hay una necesidad y una importancia. Usted sabe que ya en los tiempos de Pablo habían grupos, habían sectas que promulgaban que Cristo no había muerto. Ese término, sepultado, ratifica lo que dijo antes de que Cristo murió. Habían sectas herejes que andaban proliferando que Jesucristo no murió en la cruz, que eso fue una figura simbólica, que antes de él morir vino un halo de luz del cielo y se lo llevó. Por eso el énfasis que Pablo hace aquí, fue sepultado, es para que no haya duda. Cuando alguien le venga a decir a usted que Jesucristo no murió en la cruz, que no fue sepultado, mire, dígale mentiroso y no lo reciba en su casa. Por eso ese énfasis, la palabra, hermanos, no da expresiones ociosas. Y si hace un énfasis en algo, es para nuestro provecho. Porque ya habían falsos maestros envenenando las mentes de los más débiles, los que no escudriñan la palabra. Que Cristo no murió, que eso fue un acto simbólico, ese fue el cuerpo del Señor. Lo que nosotros vamos a celebrar más tarde, esos símbolos, eso no era una figura, no. Eso no era una figura, eso fue real, eso fue literal. Bendito el Señor. Pero hay que estar en la palabra de Dios para que no nos vengan a marear, hermanos, con esas enseñanzas diabólicas. Y no podemos, hermano, utilizar todos los términos de la Biblia porque nos tomaría tiempo. Pero viaje conmigo al verso 8. Viaje conmigo al versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Quizás para muchos es rara la expresión que Pablo utiliza aquí. Usted sabe que un abortivo tiene que salir rápido, fuera de tiempo. Un abortivo. Y es que comparando a Pablo con los primeros apóstoles, Pablo llegó mucho después. Por eso él se define a sí mismo como alguien que llegó repentinamente a la escena del ministerio público. Porque Pablo llegó mucho después. Pablo asumió el ministerio público después de la resurrección de Cristo. Aún más después de la ascensión de Cristo. Si usted revisa correctamente el exégesis de la palabra, usted se va a dar cuenta. ¿Quién sabe? Solamente la Biblia no entra en esos detalles, pero quién sabe si pasaron años para que Pablo recibiera su llamamiento. Por eso es que él se refiere así, como alguien que llegó después.
modernos que dicen que los originales, los apóstoles originales, a mí no me gusta el término los originales, porque ¿qué es lo contrario a lo original? Algo falso. Si usted tiene un documento original aquí, eso sí es original, entonces quiere decir que si tiene otro, es falsificado. A mí me gusta decir los primeros que fueron llamados al apostolado. ¿Ves? Me gusta más ese, porque mire la autenticidad del ministerio de ese hombre. Mire, hermanos, eso pesa el ministerio de Pablo. No solamente llegó tarde en comparación con los primeros. Pablo no caminó por las calles de Israel con Jesucristo. Pablo personalmente no pudo ver a Jesús mientras enseñaba a las multitudes. Pablo no estaba ahí cuando Jesús predicaba en la barca, en las aldeas. Pablo no presenció los milagros de Cristo. Por eso es que él dice, llegué así como de improviso, llegué de repente, como un abortivo me pareció. Por eso es que el apóstol se refiere así, lo que llaman un periodo de gestación, atrasado. Pero en Dios no hay tardanzas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Dios no hay tardanzas. En Dios no hay equivocación. Yo las cometo. Dios no. Dios no. El hombre más instruido, piensa en eso, el hombre más instruido de todos los apóstoles, lo que podemos llamar un profesional, fue Pablo. ¿Es casualidad que haya llegado último? El Dios Santo sabe mucho. El Dios Santo. Dios podía haber llamado a Pablo primero. Dios es soberano. Y Dios dirige la historia como Él quiere. Por eso yo digo, hermano, 12 apóstoles y más de 21 siglos y no hemos aprendido nada. Creemos que el temor de Dios, si usted no estudia en un seminario o tiene unos cursos de academia, de universidad, cuestionan su ministerio y su llamamiento. Gloria a Dios por el que puede ir al seminario. Pero hermanos queridos, los hombres que Dios eligió primero, eran hombres rústicos que se dedicaban a la pesca, a la agricultura, al pastoreo de ovejas. Quizás lo que eran un poquito sobresalientes, ahí está Mateo, recaudador de impuestos. Quizás era sobresaliente, pero era odiado por la nación, por el trabajo que él tenía, porque trabajaba para el imperio. Y lo veían como un traidor. Pero hermanos, no aprendemos más de 21 siglos. Dios no elige a Pablo de último, porque el llamamiento de Dios llega último. El llamamiento de Dios ni se adelanta ni se atrasa. Es que Dios sabe. Dios dice, a lo mejor llamo al que más sabe y se va a drogar, que es el conocimiento. No, y el poder es mío. El soberano soy yo. El Señor, usted sabe, el Señor en este caso. El Señor sabe cómo hace sus cosas, hermanos queridos. El Señor sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces cuando Pablo dice, porque primeramente os recibí, Pablo lo que está dándonos es un traspaso de principios. Porque yo primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Pablo no está inventando. Cuando alguien venga donde usted con una Biblia que se inventó por ahí, cuando alguien venga donde usted como una secta por ahí que dice el Nuevo Testamento, otro testamento del Señor Jesucristo, mire, deséchelo rápido, porque hay trampas detrás de eso. Está fuera de los principios establecidos. Lo que esté fuera de Génesis hasta Apocalipsis, cuestiónelo, porque hasta Apocalipsis Dios habló ya, en un sentido doctrinal. Se cerró el canon ahí. Lo que venga de ahí en adelante, después de Juan, en la visión, cuestiónenlo. En el interín, sí, hermanos, se perdieron libros, eso sí. Son cientos de años. Y la Biblia no la recibimos en papel celofán, con un lacito. Se ha derramado mucha sangre, hermano, para que este libro llegue a nuestras manos. Ustedes, que entre Génesis y Apocalipsis se han extraviado libros, eso es verdad.
Pero el que le venga a usted con un libro antes de Génesis y que la era preadámica, tenga cuidado con eso. El que le venga a usted con un libro después que Dios habló después de Apocalipsis, mírelo con un ojo y estúdielo con otro. Porque el canon se cerró en Apocalipsis, en el libro de las revelaciones del Señor. Hay que tener cuidado porque hay muchos inventos en las calles. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero hermanos, mire el verso 9. El verso 9. Deleítese conmigo en este versículo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque Pablo le hizo daño a la iglesia. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un judío devoto. Nadie hubiera creído, salvo por el encuentro que tuvo con el Cristo resucitado, que Pablo podía ser uno del camino, uno más del camino. O sea, uno de los creyentes en Cristo. Era un devoto, pero aferrado. Y es verdad, le hizo daño a la iglesia. Persiguió a los del camino. Ese era el nombre que tenían hasta ese punto los cristianos. Los del camino. Pero él mismo declara que lo hizo por ignorancia. No con premeditación. Por ignorancia. Y usted sabe que la intención de Pablo no era mala al perseguir la iglesia. Ay, pastor, pero usted está diciendo una herejía. No era mala. Pablo creía que ese grupo recién surgido iba a venir a contaminar la verdadera religión, la verdadera enseñanza dada por los profetas. Pablo dijo, estos son unos invasores. Y lo que quiso fue defender la sana doctrina que él había recibido el apóstol. ¿O por qué usted cree que Dios se fijó en él? Y dijo, Ananías, recíbelo, porque yo le he de mostrar cuánto de sufrir por mi causa. Y el Señor le testificó a Ananías que Pablo iba a dar testimonio frente a reyes, el apóstol Pablo. Sí, hermanos, Pablo era celoso de la religión pura de su pueblo y creía que este nuevo movimiento venía a contaminar la verdadera religión del Señor. Y por eso se puso así. Ojalá nosotros defendamos, como Pablo, nuestra fe. Pero con la vida que llevamos, yo no sé si el Señor hallará fe cuando venga a la tierra. Este es un mensaje suave, sí, abrazado del Padre. El mensaje pasado fue en los brazos de Él. El perdón en los brazos abiertos, algo así. Tiene que ver con brazos, el pasado y este también, abrazados del Padre. Son mensajes todavía nuevos, pero no se crea que los cristianos nos estamos portando a la altura de un evangelio tan glorioso como este. Estamos que por cualquier cosa cambiamos nuestra fe, nuestra devoción, nuestras reuniones, por cualquier cosa. Y Pablo se consideraba pequeño, lo dice el verso 9. Se consideraba insignificante para ser llamado apóstol, porque precisamente persiguió la iglesia del Señor. Esa es la grandeza de la gracia, que nos permite vernos pequeños, vernos insignificantes ante el Señor, para que a su tiempo sea el Señor que nos exalte. Esa es la gracia que lo hace, porque usted va al versículo 10 y usted va a ver el término gracia 3 veces. La palabra gracia es un término grande y sublime. El tema de la gracia en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el verso 10. O sea, no es por mi esfuerzo, no es por lo brillante, no porque yo estudié a los pies de Gamaliel, no es porque yo soy de la tribu de Benjamín. No, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. La palabra vano, Pablo aquí la había mencionado ya. Si no habéis creído en vano, si no perseveran en la palabra, si no retienen, han creído en vano. Hermano, lo crea usted o no, oyeron la palabra, hicieron profesión de fe, pero están perdidos. Es perdidos que están. Cuando el apóstol dice creyeron en vano. Eso es lo que está diciendo el apóstol.
Y aquí dice que la gracia de Dios no ha sido en vano para con él. Y vuelve al final y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo estaría hablando con ustedes de la gracia hasta las 10 de la noche. Es un tema tan sublime. Usted sabe que yo he ido a visitar enfermos y en vez de yo orar por sanidad, he orado para que la gracia de Dios esté ahí. No hay nada como la gracia del Señor. Cuando yo vi a Nicolás, que fue la última vez que lo vi, en el hospital donde trabaja Zoraida, porque Dios prepara bien las cosas. Si no es así, quizás no nos enteramos, porque hay que guardar, hay que respetar las reservas de la gente. Usted ve su privacidad. Pero Dios no quería que estuviera tan privado, y Zoraida lo vio y rápidamente, este es el hermano Nicolás, y fue encima de su hermano. Y cuando me tocó ir a visitar al hermano Nicolás, yo no reprendí cáncer, hermano. Yo no reprendí enfermedad. Yo le dije, hermano, tú estás ahí y yo estoy aquí. Tú necesitas la gracia de Dios. Yo que estoy aquí, necesito la gracia de Dios. Y él lo que hizo fue que se sonrió conmigo. Hermanos, cuando la gracia de Dios está en nuestras vidas, podemos ver la muerte y reírnos de ella con tranquilidad. Porque la gracia nos provee esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia es mejor que cualquier cosa. Y aquí tiene una actividad triple en el apóstol Pablo. La gracia del Señor. La gracia de Dios. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sí, hermanos, si a mí me pusieran a elegir, a mí particularmente, en el amor, el conocimiento y la gracia, yo sí me inclinara por la gracia de Dios. Yo me inclinara por ella. Porque a veces, y las tres virtudes vienen de Dios, vienen del Señor. El problema es la naturaleza de autogratificarnos a nosotros mismos. Y muchas veces el amor que era sano, era el amor de Dios, muchas veces se vuelve interesado. Mi persona, los regalos para mí, que la iglesia me pague mis buenas vacaciones, me pague un bono. A veces se sale, hermano. El conocimiento tiene acepciones negativas y positivas en la Biblia. Oseas 4:8 creo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero dice 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, llena de orgullo. Y es conocimiento de Dios, pero en el manejo y la administración dejamos que se salga de proporción. La gracia de Dios, el conocimiento. Y sentimos que lo que hacemos es de nosotros. Pero hermano, cuando descansamos en la gracia de Dios, la gracia nos recuerda lo pequeños que somos. La gracia se encarga de decirnos que ante Dios no somos nada, que somos solamente servidores de Él. La gracia funge como una radiografía, como un examen de conciencia para con nosotros. Pablo dice, yo el más pequeño, no merezco ser llamado apóstol. Y luego tiene que apelar a la gracia de Dios. Yo me sentiría más seguro con la gracia del Señor. Sinceramente que se los digo. Y cuando Pablo dice el más pequeño, Pablo no tiene complejo de inferioridad. No lo piensen. Es una declaración de conciencia. Porque eso es lo que nos ayuda. En eso nos ayuda la gracia de Dios. En ver el verdadero lugar que nos corresponde a nosotros. No sentirnos más de lo que somos, sino exactamente lo que somos: mensajeros de Dios, testigos de Dios, voceros de Dios. No más de ahí, hermanos, no más de ahí. El gran protagonismo lo tiene Jesucristo. El que nos dio vida eterna es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, a quien Pablo con tanta dignidad le sirvió. Con tanta dignidad. Yo tengo un pensamiento personal. Yo digo que si Pablo hubiera tenido más de una vida,
se lo hubiera dedicado a Cristo. Ese Pablo. En una ocasión, un profeta llamado Agabo le profetizó a Pablo y le presentó un cinturón de Pablo. Y Agabo dijo: el dueño de esta prenda, de este cinturón, el Señor dice que si sube a Jerusalén va a ser arrastrado, va a ser golpeado y maltratado. Y usted ve los hermanos: Pablo, no suba, no suba. Pablo dijo: no solamente ser arrastrado, si tengo que morir por el nombre de Jesús, yo moriré por él. Eso dice Pablo en el libro de los Hechos. Y no fue una expresión, hermano, de entusiasmo momentáneo. Fue una declaración de conciencia. Usted ve, estoy dispuesto a morir por el nombre de él. No solamente que me arrastren, no, a morir por el nombre del Señor. Sí, hermano, Pablo probó la gracia de Dios como ninguno. Solamente quiero dejar estas palabras porque el tiempo ha transcurrido. Revisa Oseas 6:2 y te vas a deleitar con ese verso estrictamente mesiánico. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día resucitará y viviremos delante de él. Cuando Pablo decía conforme a las Escrituras, tú verás con la convicción que tú hablas cuando tú dices la Biblia dice. Porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Amén. Solamente quiero dejar este pensamiento. No te sueltes de la mano del Padre. No te sueltes de la mano de Dios. Porque vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho. Bendito Dios, gracias Señor. Cuando nos dejamos dirigir por su mano, vamos por el camino correcto. Eso es lo que debe ocuparnos a nosotros, estar abrazados del Padre. Eso es lo que debe ocuparnos. ¿Cómo estamos abrazados del Padre? Haciendo nuestros pequeños retiros en nuestras casas. Yendo al huerto con Jesús. A solas con Él. Cara a cara con Él. Tal y como somos. La lectura periódica de la Biblia. Abrazados del Padre. Agarrados de la mano de nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Y para terminar les quiero decir, precisamente concluyendo con mi papá, nosotros teníamos que cruzar de Villa Duarte a la capital. Teníamos que pasar el río Sama. Y había una pequeña yola de madera, con unas maderas atravesadas así, que era lo que servía de asiento. Y en ese tiempo se pagaba para cruzar el río Sama como 3 centavos o 5 centavos. Cuando mi papá y yo subíamos a la yolita, mire, eso se meneaba de una forma que a mí me daba un miedo terrible. Yo dije: Dios mío, cuando estábamos